Bueno, feliz sábado para todos. Lo que quiero compartir con ustedes hoy se encuentra en la carta del apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2. Y esto es un comentario muy práctico del apóstol Pedro acerca del comportamiento del pueblo de Dios, ¿sí? Y tira algunas características que me llamaron la atención. Yo estuve leyendo esta semana, marqué algunas cosas y me gustaría poder compartirlas con ustedes acerca de nuestra forma de vivir, ¿sí? Y de los conflictos que hemos de enfrentar y del ejemplo máximo que tenemos como ejemplo a seguir, no valga la redundancia, que es Jesucristo, ¿no? Y esto se encuentra en el versículo 9. Del versículo 9 al 25 vamos a leerlo. En realidad es muy breve, es muy pequeña la reflexión, pero muy práctica, y nos va a ayudar a tener un equilibrio con respecto a los diferentes conflictos que podemos enfrentar en nuestra sociedad actual. Yo creo que nunca más vigente estas palabras del apóstol Pedro que en nuestros días, ¿no? Como hoy decía nuestra hermana Tania en el sermón, en el tema, que, que estamos viviendo ya en esas proximidades de la venida de Cristo. Ya estamos viendo que la profecía que decía que se iban a cerrar todos los lugares para ir a predicar, esto ya se cumplió, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Y estamos cada vez más aislados, o sea que Cristo está a las puertas y vamos a enfrentar conflictos, y acá nos pone cuáles son los parámetros para saber cómo enfrentar esos conflictos, ¿sí? Así que hay varias cosas interesantes acá. Vamos a leer el versículo 9 primero, que dice así. Esto es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos a leer hasta el 25, ¿sí? Dice el verso 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es interesante, esto está muy bueno. Voy a destacar algunas cosas que me llamaron la atención de este pasaje. Pedro llama al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros nos llama real sacerdocio. Esta es una cita, en realidad, esta es una referencia al Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 19, anótenlo, no lo vamos a leer ahora, pero en Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios llamó al pueblo, cuando lo sacó de Egipto, a ser un pueblo de sacerdotes y reyes. Cuando dice real sacerdocio, en Pedro está citando las palabras de Éxodo 19:6, que Dios llamó al pueblo a ser una nación de sacerdotes y reyes, un pueblo de gente santa. Y esto es muy interesante porque cuando vemos estos dos oficios de sacerdote y de rey, son dos oficios que al final no participó todo el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Dios le dio los 10 mandamientos, quería que todas las 12 tribus de Israel que salieron sean sacerdotes y reyes, pero al final, ¿qué pasó cuando se tardó Moisés en el monte Sinaí? Apostataron, hicieron un becerro de oro. Dice la Biblia que los únicos que no participaron de esa apostasía, ¿quiénes fueron? Los levitas. O sea que este pueblo, que supuestamente tenían que ser todos sacerdotes, ahora no podían ser todos sacerdotes. Dios tuvo que escoger a una porción de ese pueblo, que eran los levitas, para que sean sacerdotes. Y posteriormente, cuando llegó el momento en que el pueblo de Israel se organizó como un reino contrario a la voluntad de Dios, Dios tuvo que escoger a una tribu para que sean reyes. ¿Quién era esa tribu? La tribu de Judá. O sea que solamente la tribu de Judá y la tribu de Leví cumplieron parcialmente el propósito original de Dios, pero el propósito original de Dios era que sean una nación libre, sin reyes que esclavicen a otros, ¿no? Dios se lo dijo al pueblo de Israel cuando ellos querían poner un rey: miren que el rey que ustedes pongan va a esclavizar a sus hijos, va a tomar a sus hijas, le va a poner impuestos, le va a poner esto, va a hacer un montón de cosas contrarias. Nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Pero era una nación que tenían que ser cada uno de ellos sacerdotes y reyes. Cada uno de ellos tenía que ser el sacerdote de su familia. Cada primogénito de cada familia, cada padre de cada familia, estaba llamado a ser el sacerdote de cada familia. No tenía que haber un intercesor humano como un levita. Por eso ese sacerdocio era imperfecto. Lo dice Pablo en la carta a los Hebreos,
posteriormente, ¿no? De que ese era un sacerdocio imperfecto, ¿sí? Que tenía sus limitaciones. ¿Por qué tenía sus limitaciones? Porque Dios no quería hacer eso con el pueblo. Dios quería que todos ellos estén presentes delante de Dios, ofreciendo las ofrendas y los sacrificios, que cada uno de ellos sea sacerdotes y reyes, que sean personas realmente libres, que sean un pueblo santo. Ahora, cuando ya pasó todo esto, y pasó la historia del pueblo de Israel, Jesús murió en la cruz, Él vuelve a llamar a su pueblo a que todos sean sacerdotes y reyes. El plan original de Dios para con su pueblo. Y esto lo llamó el protestantismo, ¿no? En la época de Lutero lo llamó el sacerdocio de todos los creyentes. Y era contra lo que luchaba la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante decía, bueno, o sea, el catolicismo decía, solamente hay algunos sacerdotes, y por medio de esos sacerdotes que usted se acerca a Dios, o sea que usted tiene que ir al sacerdote. No puede acercarse a Dios directamente, no puede leer la Biblia usted. Tiene que ir al sacerdote, que el sacerdote le va a decir lo que la Biblia dice. Pero el sacerdocio de todos los creyentes nos puso nuevamente a nosotros delante de la presencia de Dios. Entonces es el propósito de Dios, que seamos un pueblo de sacerdotes y reyes. Y después dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto me hizo acordar esta semana el hermano Rodri, que no sé si anda... creo que él fue de visita a una iglesia ahora. El hermano Rodri nos compartió cómo Dios, eso está en el grupo ahí de WhatsApp, ¿no? Nos compartió cómo Dios lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cómo él estaba en el paganismo, en las religiones africanas, porque estábamos hablando esta semana, alguien preguntó sobre una cita de Elena, ¿no? Que Elena decía la pagana África, ¿no? Y sonaba feo, ¿no? Decir la pagana África, pero el que estuvo en esas religiones sabe que era pagana, sabe que era paganismo y que era oscuridad y que estaba en tinieblas. Entonces Rodrigo testificó acerca de cómo Dios lo sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. A eso somos llamados como real sacerdocio y pueblo santo, a testificar de la manera en que Dios nos sacó de la oscuridad a la luz, ¿sí? Y todos tenemos algo que contar con respecto a eso. Dios nos sacó o de las religiones paganas, o del vicio, o de, bueno, diferentes cosas, ¿no? Ignorancia en la que estábamos, ¿no? Entonces dice, versículo 10, vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y acá está el parámetro de lo que significa ser pueblo de Dios. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Estar anotados en los libros de una organización religiosa, tener antepasados judíos o antepasados hebreos, o pertenecer a una familia con un nombre. Antes eras pueblo, antes no eras pueblo, perdón, ahora sos pueblo. Antes estabas sin misericordia, ahora alcanzaste misericordia. ¿Qué significa formar parte del pueblo de Dios? Haber alcanzado misericordia. Es simplemente eso. Cuando nosotros aceptamos que Dios perdona nuestros pecados, que Dios nos recibe como su hijo, nosotros pasamos a formar parte de esa nación de real sacerdocio, ¿sí? De esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Entonces dice en el versículo 11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Y esto tiene que ver con la manera en que nosotros nos autopercibimos. ¿Qué significa la religión para nosotros? ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa formar parte del pueblo de Dios para nosotros? ¿Significa prosperidad material? ¿Significa la seguridad en las cosas del mundo? ¿O significa que ahora somos peregrinos y extranjeros? Que nuestra patria no es esta patria, que nuestra patria es celestial, que nosotros caminamos hacia un mundo mejor, donde mora la justicia, no hay dolor, sufrimiento, etc. Nosotros somos ahora extranjeros y peregrinos. ¿Y cómo andan los extranjeros y peregrinos? No tienen tiempo para los placeres de este mundo, no tienen tiempo para perder en los entretenimientos del mundo, sino que tienen sus energías en caminar hacia la patria celestial y a llevar tantos como sea posible a esa patria celestial. Entonces,
dependiendo cómo nos consideremos, si extranjeros o si nos asentamos ya con la ciudadanía en este mundo. Si nos asentamos con la ciudadanía de este mundo, ahora lo que queremos es disfrutar este mundo. Pero si nosotros tenemos nuestra patria celestial, nosotros no tenemos tiempo que perder en los vanos entretenimientos. No significa esto de que no disfrutemos de las cosas bellas de la vida, como por ejemplo nuestra familia, que tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia, a poder comer con ellos, a poder jugar con nuestros hijos, a poder visitar a nuestros padres, pasar tiempo con ellos, charlar. Tenemos que disfrutar esas cosas porque nuestros seres queridos y nosotros mismos morimos. Nadie vive para siempre. Entonces tenemos que disfrutar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Siempre tenemos que estar con nuestros padres, con nuestros ancianos, no descuidarlos. Pero no vamos a perder tiempo en los entretenimientos del mundo. No tenemos tiempo para eso. Entonces acá en realidad lo llama las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. ¿Qué son las concupiscencias carnales? Se refiere a las bajas pasiones, ¿no? A los apetitos, etc. El versículo 12 dice: manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Varias cosas hay acá. Una de ellas es que nuestro vivir es entre los gentiles. Nosotros no somos un pueblo como, por ejemplo, los Amish, ¿sí? o los cuáqueros que se recluían en una colonia donde no tenían contacto con los gentiles. No. La iglesia de Dios está mezclada entre los gentiles para poder llevar a tantos como puedan el conocimiento de la verdad. Nuestra vida está entre los gentiles. ¿Y cuál es la evidencia de que Dios está con nosotros? No es simplemente un conocimiento teórico de la verdad, un conocimiento teórico del mensaje, sino que dice que cuando ellos murmuren contra nosotros o nos quieran acusar de malhechores, dice que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Esto es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Nosotros podemos predicarle el evangelio a nuestro vecino, le podemos hablar de la Biblia, le podemos contar un montón de cosas, pero ellos van a ver sobre todas las cosas cuál es nuestra actitud, cuáles son nuestros actos en la vida cotidiana, si nosotros tenemos buenas obras o no, si nosotros somos malos vecinos o no, si nosotros ayudamos o no ayudamos. Ellos van a ver las buenas obras, le van a creer más a las obras que a nuestras palabras. Entonces, nuestra vida entre los gentiles tiene que ser una vida de servicio al prójimo, porque es la única manera en que hemos de testificar de Cristo, ¿sí? Que es compartir las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Dice en el versículo 13: sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea al rey como a superior. Y esta parte es interesante, esta parte es buena porque nos recuerda que las autoridades fueron puestas por Dios y que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades y a las leyes y que tenemos que respetar las autoridades. Y no solamente eso, hay otro pasaje del apóstol Pablo donde él dice que tenemos que orar por las autoridades, ¿sí? Pero dice que tenemos que estar sujetos, dice ya a los gobernadores también, dice como por él enviados, o sea, tenemos que considerarlos enviados por Dios. Ahora, ¿cuál es el límite? Porque nosotros podríamos decir, si nos sujetamos a las autoridades en todo absolutamente, bueno, ¿por qué Daniel y sus amigos no se sujetaron a las autoridades del rey en ese momento? ¿Por qué el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los demás apóstoles no se sujetaron a las autoridades que le dijeron que no prediquen el evangelio? ¿Se acuerdan eso? En Hechos de los Apóstoles está. Vinieron las autoridades y le dijeron: ustedes no tienen que predicar más el nombre de Cristo, porque no se sujetaron. Porque la sujeción a las autoridades y el hecho de que ellos están enviados por Dios está en este contexto que vamos a leer a continuación. Porque ellos fueron puestos por Dios, las autoridades, para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Esta es la función de las autoridades civiles: castigar a los malhechores, ¿sí? Y recompensar a los que hacen bien. O sea, ellos están para castigar la maldad, es decir, cuando se roba, cuando se mata, cuando hay perjuicio, ¿no?, en la relación de los hombres entre sí. Pero las autoridades civiles no pueden
ordenar nada que tenga que ver con la conciencia del ser humano, con la relación del hombre con su Dios, ¿sí? Entonces esa sujeción está en ese contexto. Nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades porque ellos son los que castigan la maldad. Y dice que vienen de parte de Dios. Entonces en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, con nuestro testimonio, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. A nosotros nos pueden discutir muchas cosas sobre nuestras creencias. Nos pueden tratar de refutar nuestras creencias, pueden tratar de callar nuestra voz, pueden hacer muchas cosas, pero no se pueden negar los hechos, no se puede negar nuestro estilo de vida, no se puede negar nuestro testimonio. Entonces, nuestra única preocupación es estar en Cristo y testificar del amor de Cristo a los que nos rodean, con buenas obras, ¿no? Entonces, el versículo 16 dice, ¿cómo debemos vivir? Como libres, como libres. Y esto es algo que en la época de Pedro puede sonar un poco anacrónico, ¿no? Fuera de contexto histórico. Porque en la época de Pedro se dice que gran parte de la población del Imperio Romano eran esclavos. La gran mayoría eran esclavos. Sin embargo, esta carta de Pedro va dirigido también a los esclavos y les dicen que sean libres, que vivan como libres, libres en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Nosotros, hermanos, somos libres en Cristo. Y muchas veces no usamos de esa libertad simplemente para no confrontar, simplemente para evitar disturbios o cosas así. Pero en nuestro corazón somos libres. Hubo veces en que las autoridades civiles no nos permitieron salir de nuestra casa, pero en nuestra mente y en nuestro corazón éramos libres y decidimos ser libres y nos sujetamos a las autoridades, aún así, pero en nuestra mente y en nuestro corazón éramos libres en Cristo Jesús. Esto es tan así que Pedro le habla también a los esclavos, a muchos esclavos que en aquella época estaban sufriendo una violación contra sus propios derechos humanos, que no hay nada más terrible que la esclavitud. Esta gente vivía con grilletes en los pies, grilletes en las manos, obligados a trabajar gratis para sus amos. Y entonces en el versículo 17 dice, honrad a todos, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Nosotros tenemos que honrar al rey, ¿sí? A las autoridades. Y dice el verso 18, siervos, sujetaos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos. Qué interesante, porque evidentemente no era la voluntad de Dios que estas personas estén esclavizadas. Evidentemente no era que a Dios le agradaba eso. Pero estos siervos, estos esclavos que habían aceptado el Evangelio de Cristo, podían estar aún con esos grilletes, podían estar aún con esas cadenas y ser libres en Cristo Jesús. Y obedeciendo de buena voluntad aún a sus amos que eran perversos, ¿sí? Qué interesante lección para nosotros en nuestros días, ¿no? Qué ejemplo para nosotros. Todavía no llegamos al ejemplo máximo. Versículo 19 dice, porque esto es loable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es loable delante de Dios? No que suframos por causa del pecado, no que suframos por causa de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, o que suframos por cualquier otra causa, o por nuestra indignación, o por nuestros impulsos humanos. Es loable delante de Dios que suframos por causa de nuestra conciencia. Y esto de la conciencia es algo muy personal, es algo muy individual. Hablábamos la otra vez, ¿no? Con los hermanos, ¿no? Para algunos hermanos, comer o no comer tal cosa es una cuestión de conciencia. Para otros no es tan importante, ¿sí? Tener el arbolito de Navidad o no tener el arbolito de Navidad para algunos es más grave que para otros. Y es una cuestión personal de conciencia. De hecho, el apóstol Pablo escribe
en una de sus cartas que algunos comían lo que era sacrificado a los ídolos y no les importaba porque sabían que un ídolo no es nada en el mundo, pero había otras personas que por su conciencia preferían no comer. Y entonces Pablo decía, miren, si voy a afectar la conciencia de otras personas, yo prefiero no comer carne jamás. Es interesante eso, ¿sí? Y Pablo también habla de los que comían legumbre y los que comían de todo. El tema de la conciencia es algo muy personal, ¿sí? Y acá yo quiero hacer un llamado de atención, un llamado a los hermanos, ¿no? Es muy difícil ponernos en los zapatos de los demás. Es muy difícil sentir lo que sienten los demás en determinadas circunstancias. Por lo tanto, no juzguemos a nuestros hermanos que quizá están sufriendo una situación por motivos de su conciencia y encima nosotros le queremos poner la carga de que lleven nuestra propia conciencia. Como a mí no me afecta, a vos tampoco te debería afectar, ¿no? Entonces, es muy difícil, hermanos, ponernos en los zapatos de los demás. Tenemos que respetar la conciencia de cada uno. Y cada uno tiene que ser fiel a su propia conciencia. Yo me acuerdo, leía esta semana, ¿no?, un artículo que hablaba y mencionaba a Lutero, y cómo Lutero, cuando estaba en la dieta de Worms, en ese juicio, él había escrito un montón de artículos, algunos de ellos terribles en contra del papado, en contra de las injusticias que sufría el pueblo por causa de la iglesia que los explotaba, les sacaba las últimas monedas que tenían para comer y les prometían de que iban a librar a su familia del purgatorio. Y Lutero estaba tan indignado por estos abusos que él escribió una serie de artículos, tratados, etcétera, condenando estas prácticas, diciendo que eran abusos y diciendo que todo eso estaba mal y de que todo eso era mentira y que había que dejar de obedecer a esas autoridades que estaban abusando de las personas y de los cristianos con las promesas y las amenazas del cielo y del infierno. Y cuando Lutero fue llevado ante la dieta de Worms, le dijeron una cosa muy sencilla. Le pusieron todos los libros enfrente y le dijeron, ¿se retracta usted de lo que ha escrito? ¿Sí o no? ¿Se retracta usted? Nada más que eso. No le dijeron que haga una peregrinación de rodillas, no le dijeron que pague una multa. Ellos lo único que querían era que este hombre se retracte de lo que había dicho. Y Lutero, temblando por las consecuencias, el primer día dijo, no puedo responder, denme tiempo. Se fue. Le dieron un día. Esa noche oró desesperadamente, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque yo sé que esto trae sangre, yo sé que esto trae sufrimiento, yo sé que esto trae el desgarro del reino, yo sé que esto trae un montón de cosas. ¿Qué quieres de mí? Es fácil para mí decir me retracto y en mi corazón y en mi mente sigo pensando lo mismo. Es fácil para mí decirlo. Y él luchaba hasta que encontró la paz de Cristo. Y cuando encontró la paz de Cristo se presentó delante de las autoridades y le preguntaron, ¿se retracta usted de lo que escribió? De estas cosas que escribió insultando acá y allá y negando a todas estas autoridades que durante siglos gobernaron la iglesia, ahora usted viene acá a querer cuestionarla. ¿Se retracta usted? Y entonces Lutero dijo algo sobre la conciencia. Él dijo, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Yo no puedo ir contra mi conciencia. Yo no puedo ir contra mi conciencia porque ir contra la conciencia no es bueno ni prudente. Todo cristiano sabe que nadie puede ir contra su propia conciencia. Y nosotros sabemos qué es lo que pasó con la historia, ¿no? Cualquiera esperaba que la ira del Papa, que la ira de esos reyes que estaban siendo cuestionados iba a caer sin misericordia, no solamente sobre Lutero, sino sobre todos aquellos que abrazaran sus ideas. Pero esto no fue así. Esto no fue así. Hubo liberación para toda Alemania y posteriormente para casi toda Europa. Liberación de la opresión de la iglesia. Eso sucedió solamente porque un hombre estuvo dispuesto a ser fiel a los dictados de su conciencia. Y nosotros, hermanos, cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales tenemos que decidir si obedecemos la voz de nuestra conciencia o no, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Entonces acá dice, ¿no?
porque esto es loable, esto es bueno. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, Dios está con nosotros si sufrimos injustamente. Esto es loable delante de Dios. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Obviamente, hermanos, la gran mayoría de nosotros ha sufrido haciendo mal. Yo por lo menos voy a hablar de mí, ¿no? ¿Cuántas veces he sufrido y he sido abofeteado por obrar mal? Tenemos que tener miedo de obrar mal. Tenemos que tener miedo de ir en contra de nuestra conciencia. Pero no tenemos que tener miedo por sufrir al seguir a Dios y a nuestra conciencia. No tenemos que tener miedo si sufrimos incomodidades por seguir lo que sabemos nosotros que es lo correcto. Entonces dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y acá está el máximo ejemplo, ¿no? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para seguir a quién? Para seguir a Cristo. ¿Sí? Esto no significa que todos los cristianos han de ser martirizados, esto no significa que todos absolutamente van a ser llevados a un juicio tipo Lutero y tipo Cristo y que van a ser... No significa eso. Significa que le seguimos a Él. Y si Dios en su sabiduría y en su misericordia y en sus propósitos nos lleva a enfrentar un tribunal por causa de nuestra fe, ya sea que muramos como Cristo o vivamos como Lutero, poder ponernos en sus manos y poder seguirle sabiendo que nuestra conciencia está tranquila. Yo pensaba y meditaba esta semana, ¿no? Mientras estaba caminando y decía, qué terrible, ¿no? Es no poder dormir. Yo sé que muchas personas han pasado esto y yo lo pasé, por eso es que siempre lo comento, ¿no? Qué terrible es no poder dormir. ¿Saben por qué las personas no pueden dormir a veces? Porque tienen ansiedad, tienen temores, tienen angustias, y esos temores, angustias y ansiedad responde a nuestros pecados no confesados, corresponde a cargas que llevamos de tristeza o de amargura que todavía no las pusimos a los pies de Cristo. Y eso es lo que no nos permite vivir en paz. Pero si nosotros estamos en paz con Cristo, si nosotros hemos puesto nuestras cargas a los pies de Cristo, si confesamos nuestros pecados y nuestras faltas, hermanos, el mundo se puede estar derrumbando. Podemos estar en medio de una tempestad, como la estuvo Cristo, pero Cristo dormía tranquilo, porque estamos en las manos del Señor. Si morimos, gloria a Dios. Si vivimos, gloria a Dios. Pero lo importante es estar en paz con Dios. ¿Sí? No vamos a estar en paz con los hombres siempre. Aunque querramos estar en paz con los hombres siempre, no siempre vamos a estar en paz con los hombres, pero tenemos que estar en paz con Dios. ¿Podemos no estar en paz con los hombres? Puede pasar porque los hombres no quieran estar en paz con nosotros. Pero lo que no puede pasar es que no estemos en paz con Dios. Lo que no puede pasar es que no podamos dormir porque todavía tenemos cosas o cuentas pendientes con Dios. Tengamos las cuentas en paz con Dios y vamos a poder enfrentarnos a reyes, magistrados, etcétera, etcétera, si somos llevados ante tribunales para testificar de nuestra fe. Como fueron llevados Pablo, Lutero, Cristo y cuantos otros en la historia. Y hoy día están siendo llevados personas a tribunales por simplemente obrar conforme a sus conciencias. ¿Sí? Entonces, dice que somos llamados a seguir a Cristo y el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Por qué Cristo podía estar en paz? Porque en él no había pecado y no había engaño en su boca. Nosotros no podemos decir que nunca pecamos, porque todos nosotros somos pecadores, pero podemos vivir en obediencia a la ley de Dios por la gracia de Cristo. Hoy podemos vivir una vida de obediencia plena. Hoy se pueden cumplir las palabras de Cristo que le dijo a la mujer adúltera, vete y qué, y no peques más. Si nosotros vivimos una vida de obediencia, una vida sin pecado,
sin hablar engaño en nuestra boca, podemos estar tranquilos, ¿sí? Que Dios va a estar con nosotros en diferentes situaciones, ya sea que tengamos que sufrir por causa de la verdad. Entonces dice, quien cuando le maldecían, a Jesús le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. A veces nos surgen las ganas de maldecir, ¿verdad? Cuando sufrimos injusticia. Bueno, eso lo experimentamos con mi esposa esta semana, que yo quería mandarle un dinero a mi familia y intentamos 3 veces mandarle el dinero, no se podía. Hasta que, bueno, de última fuimos a recoger el dinero y fuimos 2 o 3 veces y no se podía recoger el dinero, que no pudimos enviar. Y bueno, ahí surge el orgullo humano, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? Y tenemos deseo de maldecir cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? Pero dice que Cristo no maldijo, no amenazó, sino que se encomendó a Jehová, se encomendó a su Padre, quien juzga justamente y quien ve todas las cosas y quien toma nota de todo, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. Nosotros podemos morir al pecado, amén, por medio de las heridas de Cristo, por las cuales fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, acá lo que hablaba Tania hace un rato, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, que Cristo pueda ser nuestro centro, nuestro norte, nuestra guía, nuestro ejemplo, que cada vez que sufrimos una injusticia por causa de nuestra conciencia miremos la cruz del Calvario, que cada vez que vemos el futuro quizá incierto, miremos a la cruz del Calvario. Cada vez que tenemos ansiedad o tristeza o desánimo, miremos a la cruz, y que si todavía tenemos pecados sin confesar o cargas en nuestra mente que nos tiran hacia abajo, que miremos a la cruz del Calvario, porque ahí podemos depositar todas esas cosas. Podemos ser libres, aunque estemos esclavizados, aunque estemos en cuarentenados, podemos ser libres en Cristo y podemos seguir los dictados de nuestra conciencia, porque Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestra mente, Dios habla a nuestro corazón y a través de su palabra nos muestra el camino correcto que hemos de seguir. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.